y a partir de las 11 ya se puede iniciar ahí en el sótano nuestra limpieza, pero no necesitamos tanta gente. Los que tengan libre, tengan tiempo y no tengan mucho trabajo, que se llama, mucha tarea. Si gustan, pueden ir mañana. ¿Les parece? Como ahí tenemos escobas, ya vemos cómo hacer. Si alguna persona desea ir, si no, pueden ir el sábado, no hay problema, pero la verdad que el área que nos corresponde a nosotros es el sótano. ¿Qué opinan? Solo los que puedan, no hay problema. ¿Habría alguna persona que quisiera ir? Si hay alguien que pueda ir o que quiera ir, me escribe, por favor, para que yo los espere. ¿Ya? O ahorita hay personas que están levantando la mano, pónganse de acuerdo y mañana van. Yo voy a estar, como les digo, hasta las 3:30 en la facultad. Desde las 11 podemos limpiar lo que nos corresponde, que es el sótano, y dejarlo limpio. ¿Les parece? Sí, doctor. Ya. Los que quieran ir, me pueden escribir o se van directamente allá. Si tienen escobas hay allá, basureros también. Habría que llevar bolsas nomás para meter la basura y tal vez algún trapo para trapear, ¿no? Porque a ver lo que puedan. Si no se puede, entonces de allá podemos ir a comprar. Hay un supermercado. Podemos ir a comprar, no hay problema. ¿Listo? Así que lo que deseen, mañana lo podemos hacer y los que no puedan mañana, ya pueden ir el sábado con los demás docentes que van a ir, seguro. Yo el sábado no puedo ir, por eso, bueno, ya yo sin que me digan nada, ya yo por mi cuenta, yo dije que lo iba a hacer. Y para eso les iba a hablar con ustedes, ¿no? Entonces, mañana los espero para limpiar un poco ahí lo que nos corresponde a nosotros, ¿ya? ¿Listo? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces vamos a empezar las clases. Voy a abrir otra ventana por si acaso alguna otra persona. Vamos a ver. Vamos a ver si de repente llegamos a 100 o pasamos, pero voy a abrir otra ventana, ¿ya?
¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Pero creo que la... Ya. ¿Han podido entrar a la segunda ventana? No sé si se pueden ver ustedes. Si hay alguien en la segunda ventana. ¿No hay nadie? O creo que... A ver, voy a dejar de compartir un ratito, ¿ya? Ya, es que... Lo de la segunda ventana, ¿vieron la diapositiva que compartí o no? Jessica, Carol, Trujillo. Ya. Entonces ha habido un pequeño error. Voy a salirme, voy a salir, voy a desaparecer esta ventana y voy a volver a mandar otro enlace, ¿ya? Voy a borrar el enlace que mandé ahorita y voy a mandar otro enlace para que ingresen y que ha estado mal eso. Ya. Es que hay que compartir la pantalla antes de abrir eso. Aquí. Ahora sí. Ya, ¿me escuchan todos? Sí, doctor. Todo lo que podamos para no estarnos cayendo con los años. Y ahora sí, ¿La diapositiva se ve? Sí, doctor. sí, doctor. Muy bien. Ya. En este tema también vamos a ver, como ven en el título, algunos caracteres generales de los dientes. Ya saben ustedes que
Cuando se habla de caracteres generales, ya en primer lugar estamos hablando de algo que presentan en común todas las piezas dentarias, ya sean estas también temporarias o permanentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de los caracteres generales, no olviden ustedes que se habla de algo que tienen en común todos los dientes, ya sean anteriores, sean posteriores, o sean incisivos, sean caninos, sean premolares, sean molares, y sean temporarios o sean permanentes. Entonces, están en todas las piezas dentarias y en ambas denticiones todos estos caracteres generales que vamos a ver enseguida. Aquí vamos a entender una cosita muy interesante primero, antes de abordar en sí lo que es el tema. En este tema nosotros vamos a aprender a describir las caras laterales de los dientes, así como también la cara oclusal, cuando hablemos de premolares y molares. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que observar? Cuando nosotros vamos a describir una pieza dentaria y nos toca hablar de cada una de las caras que presenta la pieza dentaria, en todas las caras laterales de los dientes, ¿cuáles son las caras laterales? Les dije que estudien todas las caras de los dientes. ¿Cuáles son las caras laterales de los dientes? A ver si es que han estudiado. Cara vestibular, cara palatina, Cara distal. Mesial distal, facial distal, Y cara oclusal. las caras la proximales. vestibular, la Caras palatina, proximales. la distal, A la chun tenían leído, ¿no? El martes y miércoles le dije, estudien, a lo único que le faltaba que le avise era lo de viernes, pero eso lo entiende que todos tienen que estudiar. Entonces, ya a estas alturas ustedes deberían asociar ya las caras laterales de los dientes y no olvidarse que las caras laterales de los dientes son 4, 2 libres y 2 proximales, ¿no es cierto? Así se les ha enseñado a agrupar a las caras dentarias, ¿no? Entonces, ¿qué se llaman o cuáles son las caras libres? Sería vestibular, palatino-lingual, y las caras proximales, mesial y distal. Entonces, primero tenemos que, antes de entrar al tema, tenemos que abordar esta situación de cómo aprender a describir las caras de los dientes. Entonces, estos conceptos son muy importantes para que ustedes entiendan y se den cuenta que cada cara tiene sus características propias. Entonces, cuando nosotros observamos una pieza dentaria, por sus caras laterales, libres y proximales, es muy difícil establecer un límite. Por ejemplo, aquí yo tengo una cara proximal, ¿no? Es una cara proximal. Acá yo tengo una cara libre palatina, una cara libre vestibular. Y acá tengo la cara oclusal. Pero primero vamos a hablar de las caras laterales. Miren ustedes, yo no puedo decir esta cara proximal, mesial o distal, cualquiera de ellas puede ser. Esta cara proximal
se extiende de tal parte a tal parte, así, con esa exactitud. No se pueden describir los dientes así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un límite definido que nos permita observar dónde empieza la cara, libre o proximal, y dónde termina. No hay ese límite. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué no hay ese límite? Porque miren ustedes, cuando nosotros observamos las caras libres y proximales de los dientes, vemos la superficie de la cara. Acá está la superficie de la cara. Todo esto es la superficie de la cara, es decir, todo ese espacio es la superficie de la cara. Pero fíjense lo que hay aquí. Aquí. Aquí y aquí. Esta parte que estamos viendo aquí corresponde a otra cara, no a esa cara proximal. No a esa cara proximal. Esta porción que estamos viendo aquí corresponde a una cara libre y la otra porción que estamos viendo acá corresponde a la otra cara libre. Entonces quiere decir que cuando nosotros observamos una cara proximal, observamos la superficie de la cara, pero también observamos parte de vestibular y de palatino o lingual. ¿Entendieron? Lo mismo pasa acá, miren. Acá, estas caras libres y esta otra cara libre, yo no puedo decir de tal parte a tal parte se extiende. Se observa la superficie de esta cara libre. Se observa, ¿ya? Pero acá observamos también parte de las caras proximales, mesial y distal. Estos abultamientos que se ven acá son parte de las caras proximales. Esto es parte de las caras proximales. Entonces, cuando nosotros describimos una cara libre o proximal, no podemos dar límites, ¿ya? Límites exactos, sino que hablamos de la superficie de la cara y hablamos, si acá es palatino, hablamos de este lado que corresponde a palatino y es el lado palatino que nos muestra una parte de la cara palatina. Acá tenemos el lado vestibular, ¿no? Porque esta es una cara proximal. Entonces acá estará el lado vestibular, porque nos está mostrando una parte del lado de la cara vestibular. Pero ya son lados. Acá yo tengo el lado cervical. Y acá voy a tener el lado oclusal. ¿Ya? Lo mismo sucede acá en estas caras libres. Yo puedo decir, esta cara libre vestibular o palatina tiene una superficie que está delimitada por el lado mesial, porque se ve parte de la cara mesial, por el lado distal, por el lado oclusal y por el lado cervical. ¿Entienden? Entonces, esa es la forma en que nosotros observamos. Esta es una cara palatina. Igual, acá estará el lado mesial, el lado distal, el lado oclusal y el lado palatino. El lado cervical. ¿Ya? Ahora, una vez que nosotros observamos cualquiera de las caras laterales, libres o proximales, ¿qué hacemos entonces para describir la cara? Fíjense que ya les he dicho que
Todo esto son lados, ¿no? ¿Qué han hecho para describir una cara entonces? Ya que no se extiende, ya sé que no tiene límites definidos. Entonces tengo acá, perdón, un diente. ¿Y qué sucede? A esta cara proximal la comparamos con una figura geométrica. Por eso es que cuando ya empezamos a describir los dientes y las caras de los dientes, nosotros decimos la cara vestibular o la cara proximal tal. Por ejemplo, esta es la cara mesial o distal. ¿Qué forma tiene esta cara? La comparamos con una figura geométrica. El lado cervical está acá, ¿no? El lado vestibular está acá. El lado palatino o lingual está acá y el lado oclusal aquí más estrecho. ¿Y qué forma de figura geométrica había tenido esto? ¿O a qué se parece? Trapecio, doctor. Un trapecio, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros describimos esta cara, en lugar de dar límites, decimos la cara vestibular o la cara proximal tiene el aspecto de tal figura, ¿ya? De tal figura, ¿ya? En este caso, al igual que también el diente por vestibular, si ustedes lo ven acá, tiene también la comparación con una figura geométrica, ¿ven? Es otro trapecio, lo único que invertido. Y fíjense ustedes acá, entonces, no es que las caras de los dientes sean figuras geométricas, tampoco, sino que lo comparamos, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, no tienen límites definidos las caras proximales y las caras libres, o sea, en otras palabras, las caras laterales. Entonces las comparamos con figuras geométricas, ¿no? Y decimos, esta cara proximal, mesial o distal, tiene el aspecto, no es igual, tiene el aspecto de un trapecio, con la base mayor en cervical, con la base menor en oclusal, un lado vestibular y un lado palatino o lingual. Lo mismo hacemos acá, miren. Tenemos la cara libre vestibular de este molar, también con el aspecto de un trapecio, pero fíjense, la base menor en cervical, un lado mesial y un lado distal. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, no vayan a ponerle límite a la cara que se extiende de esta línea a esta otra línea. No. Ya, las caras laterales no tienen un límite definido. Todas ellas. ¿Ya? Todas ellas. Y a todas ellas las comparamos nosotros con figuras geométricas para describirlas. ¿Ya? Ahora, todo lo que es cara, por ejemplo, yo tengo acá la cara vestibular. Digamos la cara vestibular de este molar, ¿no? Y ese mismo molar yo lo puedo dibujar por proximal, ¿no? Fíjense. Entonces, esta es la cara proximal, puede ser mesial o distal. Acá, esa cara proximal es esto. Fíjense. ¿Ya? Cara, cuando se observa toda la superficie. ¿Ya? Aquí es la cara proximal. Aquí, cara vestibular. Estamos viendo toda su superficie. Entonces, proximal acá, como no se ve toda su superficie, se transforma en el lado mesial y en el lado distal, en lados proximales de esa cara vestibular o palatina o lingual. ¿Ya? Ese lado mesial y ese lado distal están representando a las caras proximales. Lo mismo sucede acá. Miren, acá yo tengo una cara proximal. Todo esto es su superficie. Acá será vestibular
y acá será palatino o lingual. Entonces, esto que hay acá, que corresponde a la cara vestibular, pero como no se ve su superficie de la cara, esto corresponde al lado vestibular y esto será el lado palatino. ¿Por qué? Porque la superficie que estamos viendo es una superficie proximal. ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Alguien no entendió? Eso es como cuando uno va por algún lugar, ¿no? Acá puedo encontrar una superficie, ¿no? Supónganse que es la calle. La calle a veces no sabemos dónde termina. Hay una vereda, pero hay aceras también, y etcétera, ¿no? Entonces ustedes dicen, estoy en la vereda norte o estoy en la vereda sur. ¿Entienden? ¿Sí? Son los lados de esa calle, de esa superficie que hay ahí. Acá será el este y acá será el oeste, ¿no? Entonces, si yo tengo que comparar con una figura geométrica, ¿qué figura geométrica me salió aquí? Cuadrado. Un cuadrado. Entonces yo digo, esta superficie de aspecto cuadrangular tiene 4 lados, ¿no? Un lado norte, otro lado sur, este y oeste, ¿me entienden? Lo mismo se hace con los dientes. ¿Han entendido? ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros observamos una pieza dentaria por sus caras libres o por sus caras proximales, siempre vamos a ver parte de la otra cara. Por eso es que no hay un límite definido. ¿Ven? Siempre vamos a encontrar. Acá, como es una cara proximal, vamos a ver parte de vestibular, parte de palatino. Acá, como es una cara libre, vestibular, vamos a ver parte de mesial y parte de distal. ¿Listo? Ahora, no voy a borrar nada, pero ahora mírenle acá. Aquí al centro de estos dibujitos tengo una cara oclusal. Ya, aquí tengo el vértice de una cúspide. Acá el vértice de otra cúspide. Acá el de otra. Y acá el de otra. 4 cúspides. ¿Qué elemento pasa o recorre de mesial a distal los dientes por el vértice cúspide? ¿Qué elemento recorre así al diente? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Qué se llama? La arista. Arista. No. ¿Qué se llama esto? Facetas. Rebordes marginales. A ver. Fíjense, ¿qué se llama esto? Le estoy diciendo que recorre de mesial a distal las cúspides de los dientes. La arista longitudinal. La arista longitudinal, ¿no es cierto? Por eso les he dicho que lean, ¿ven? Entonces acá yo tengo la arista longitudinal, miren, en todas las caras oclusales, en todas las caras oclusales que uno dibuje, siempre va a estar presente la arista longitudinal. A ver, ¿quién me contestó la arista longitudinal? ¿Qué apellidas? Uría, doctor. Sánchez. Uría. Uría. A ver, Uría. ¿Qué separan las aristas longitudinales? Las facetas libres de las facetas armadas. Las facetas de las caras libres, ¿qué se llaman?
facetas lisas, ¿no es cierto? ¿De qué grupo sos, Urián? B1, doctor. Ya. Entonces, fíjense, ahí están las aristas longitudinales que separan. Por eso se les encarga leer. Ven ustedes cómo todos los temas de la materia van encadenados. Ya, uno va y menciona muchas cosas del otro tema. Y si ustedes no leen, es imposible que ustedes puedan entender o aprender, porque tampoco ya se puede estar explicando lo mismo todo el tiempo. Entonces, tenemos las aristas longitudinales ya en vestibular y en palatino o lingual. Ahí están las aristas longitudinales. Esos son los límites de la cara oclusal hacia las caras libres. Es decir, estas aristas longitudinales son los límites de la cara oclusal hacia vestibular y hacia palatino. Hacia proximal, el límite de la cara oclusal son estos elementos de sección triangular que están aquí sobre o apegados a las caras proximales. ¿Qué se llaman esos elementos? Reborde marginal. Rebordes marginales. Los rebordes marginales. Entonces, fíjense ustedes que la única cara de los dientes que tiene límites es la cara oclusal de los premolares y molares. ¿Por qué? Porque el límite de la cara oclusal en vestibular y en palatino lingual son las aristas longitudinales y en mesial y distal son los rebordes marginales. Y entonces aquí tenemos la superficie oclusal o cara oclusal o también llamada tabla oclusal. ¿Entendieron? Es la única cara de las piezas dentarias que tiene límites. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ya yo voy a borrar aquí para que queden las líneas. Ahí están, todas en línea delgadita. Aquí está la arista armada, la otra arista armada, etc. Pero fíjense ustedes qué sucede cuando nosotros revisamos y observamos el diente por oclusal o por incisal. Por incisal pasa lo mismo, por oclusal también. Si yo tengo el borde incisal acá de un diente, ya, y acá está el borde incisal, van a ver que sucede lo mismo. Miren acá, cuando yo observo también el diente por su cara oclusal, en este caso premolares y molares, miren, el límite de la cara oclusal es de arista longitudinal a arista longitudinal, vestibular o palatina o lingual, de reborde marginal a reborde marginal. Pero fíjense estas partecitas de acá, estas de acá, no corresponden a la cara oclusal. ¿Qué creen ustedes que son estas partecitas de acá? ¿Qué creen ustedes que son todas esas partecitas celestes que he marcado? ¿Ah? ¿Qué creen? Facetas lisas. A ver. Las caras laterales. Las caras laterales, ¿no es cierto? Miren, entonces, fíjense cómo la cara oclusal tiene sus límites y esto que veo acá es parte de la cara vestibular. Esto que veo acá es parte de la cara palatina. Esto que veo acá es parte de la cara mesial y esto que veo acá es parte de la cara distal. ¿Ven? Fíjense. ¿Qué nos muestra entonces? Es lo mismo que acá, miren. Acá está palatino de este diente. Fíjense, esto de acá es vestibular.
y esto de acá es palatino. ¿Entienden? O sea que cuando uno observa el diente por su cara oclusal o por su borde incisal, también se observan las caras laterales de los dientes. Esto es más claro y más observable en los dientes que tienen cara oclusal, como en este caso los premolares y molares. Miren ustedes, se ve toda la cara oclusal y se ve el contorno de las demás caras, parte de las caras laterales, de las dos libres y de las dos proximales. ¿Entendieron? Lo que sí, lo que significa ese dibujo. ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como ven, esa es la vía. Ahí nosotros podemos darle forma también a la cara oclusal. ¿Ya? Hay caras oclusales que van a tener forma romboidal. Por ejemplo, este diente tiene la cara oclusal de aspecto romboidal. Podemos darle la forma romboidal. Entonces, aquí tenemos la cara oclusal de forma romboidal. ¿Sí? Tiene un aspecto romboidal. Y ahí podemos describirla, la cara oclusal, partiendo de esa forma romboidal, ¿no? Y todo lo que ven acá es parte de las caras libres. Entonces, como ven, esa es la forma de describir una cara oclusal, una cara proximal o una cara libre. Entonces, para describir al diente se dice, este diente observado por oclusal, esta cara tiene el aspecto de un rombo o es de aspecto romboidal. En ella encontramos tales cosas. Una cara proximal de esta pieza nos muestra el aspecto de un trapecio con una base mayor en cervical. En las caras libres la base mayor está en oclusal. Entonces, ustedes van viendo, una vez ubicada la figura con la que se compara, van viendo y van describiendo cada uno de los lados. ¿Ya? Entonces, como ven, a cualquiera de las piezas dentarias, temporarias, permanentes, anteriores, posteriores, ¿ya? Se las puede observar así y se las puede escribir de esa manera. ¿Ya? Entonces, ya vamos a ver nosotros, pero que todas estas partes de acá que se ven en los dientes, todas estas partes que se ven en los dientes, son las partes más prominentes de esas caras que rodean la superficie que describimos. Por ejemplo, aquí la cara oclusal, la parte más prominente de vestibular está viéndose aquí. La parte más prominente de palatino lingual, ahí. La parte más prominente de mesial, ahí. La parte más prominente de distal, ahí. Lo mismo acá. La parte más prominente de vestibular está aquí. La parte más prominente de palatino está acá. ¿Entienden? Entonces, esas partes de las caras laterales que observamos, ¿ya? Cuando observamos una cara, la otra parte de las caras que vemos, ¿ya? Son las partes más prominentes de esas caras. ¿Ya? Todas las caras tienen una prominencia. Ahora, cuando ustedes observan
empiezan a describir un diente, como lo vamos a aprender a describir, ¿ya? Ustedes dicen, observado el diente por tal cara, puede ser por su cara mesial, ¿ya? Esta cara mesial observada tiene el aspecto de una figura trapezoidal. Y ahí ustedes dicen, con la base mayor hasta tal lado, la base menor a tal lado, un lado a tal parte y el otro lado al otro lado, a la otra parte. Esa es la característica, ¿ya? Entonces, siempre se menciona de esa forma para no estar mezclando el asunto de los límites. Como ven, todas estas características son comunes en todos los dientes. Todos los dientes tienen estas características, anteriores, posteriores, permanentes o temporarias. Todas, ambas denticiones tienen estas características, ¿ya? Todo esto que nos enseña Figón y Garino, como él mismo lo dice, ¿ya? Es para evitar estar repitiendo cosas innecesarias, ¿ya? Entonces, nosotros aprendemos, sabemos y no estamos en duda de nada de lo que estamos haciendo, ¿ya? Cualquier otra cosa, esto lo estamos viendo ahorita de manera general, cualquier otra cosa que tengamos que describir de forma particular para cada diente, eso lo veremos cuando nosotros llevemos los dientes. Por ejemplo, si un premolar tiene una característica, o un molar, o un incisivo, cuando hablemos de ese incisivo, entonces ahí se describe todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, espero que hayan entendido esta característica de descripción de las caras de los dientes. Otro término importante antes de entrar a las convergencias es la asimetría. Ningún diente es igual a otro. Pueden ser parecidos, pueden tener similitudes, pero no son iguales. Ningún diente es igual a otro. Todos los dientes son asimétricos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ningún diente es igual a otro? ¿O hay dientes iguales? Son diferentes. Sí, no son iguales. No son iguales. Todos son asimétricos. Los más parecidos son estos dos dientecitos. Los más chiquititos de la boca son los más parecidos, ¿ya? Estos dientecitos. Los dos incisivos centrales inferiores, derecho e izquierdo, cuando los observamos fuera de la boca, son bastante similares y los podemos confundir. Pero hay elementos en ellos que permiten diferenciarlos. Primero, miren ustedes, este diente, que es el incisivo central inferior derecho, y este diente, que es el incisivo central inferior izquierdo, fíjense, cuando el borde incisal está presente y sin desgaste, fíjense que son diferentes en sus direcciones, ¿no? Son tremendamente diferentes. Pero hay veces que estos dientecitos se desgasta el borde incisal y quedan así, rectos. Y así ya es más difícil reconocerlo. Entonces tenemos que acudir a otras cosas para poder reconocerlo. Tenemos que ver cuál de las caras proximales es más convexa.
tenemos que ver que la cara más convexa es distal. Entonces, ahí nos podemos ubicar si es derecho o es izquierdo. Entonces, las caras distales son más convexas que las mesiales. Y luego, mediante una radiografía, entonces nos basamos en la radiografía ya para ver la dirección de las raíces. ¿Ven? Como la dirección de las raíces tiene una pequeña inclinación hacia distal de los dientes, entonces eso nos muestra la diferencia entre ambos. Pero estos son los que más confunden a la persona, especialmente cuando están fuera del alveolo. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de otras cosas aquí. Estos son los más similares. Pero hay similitud también entre los dientes del mismo arco. Similitud, pero no son iguales. ¿Ya? Por ejemplo, este molar, fíjense, este molar, yo voy a hacer el otro aquí. Miren, fíjense que tienen lo mismo acá, ¿ya? Tienen lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Son similares. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde ven la diferencia? Aquí. ¿Dónde ven la diferencia? El surco En la principal. cúspide. ¿Ustedes creen? A ver, vamos a ver si es verdad lo que dice su compañero. Voy a enseñarle a observar el diente. Dice su compañero que en las cúspides, mira, aquí tiene una cúspide, aquí está la misma. Aquí tiene la segunda cúspide, aquí tiene la misma. Aquí tiene la tercera cúspide, aquí tiene la misma. Aquí tiene la cuarta cúspide y aquí tiene la misma. ¿Será que son las cúspides? No son. No. Doctor, superior, puede ser uno superior y el otro inferior. Ambos son superiores, solo que uno es izquierdo y el otro es derecho. Esa es la diferencia. ¿Ven? ¿Quién estaba atento? ¿Yo? ¿Quién sos vos? Hinojosa. Hinojosa. ¿De qué grupo soy? Hinojosa. Del B7. Esa es la única diferencia. ¿Ven? Son similares, tienen todo similar, ¿ven? Pero imposible que sean iguales porque el uno es izquierdo y el otro es derecho. Es como si ustedes ponen sus manos y las observan. Tienen 5 dedos, ¿no? Todos los dedos tienen uñas, tienen huesos, etcétera, etcétera. Son similares, pero son iguales. No, porque la una es derecha y la otra es izquierda. Y si la ponen una encima de la otra, van a ver que el pulgar se va para un lado, el de una mano, y el pulgar del otro va a ir hacia el otro lado. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Entonces, fíjense ustedes que, ¿qué sucede acá? Miren, tenemos disposición de surcos, cúspides, ¿no? Si yo tuviera que dibujar estos dientes ya en su porción radicular más, este lo tengo que dibujar así. ¿Entienden? Así. Y acá el otro tengo que dibujarlo así.
¿Ven? Similares, parecidos, pero no iguales. ¿Ya? Entonces, esas son las características. Entonces, como les decía de rato, estos son los caninos, los incisivos más parecidos. Después los demás, el incisivo lateral ya tiene una dirección de borde incisal diferente. Los caninos también, ¿no? Tienen similitud, los dientes del mismo arco, pero no son iguales. ¿Ya? Ahora, entre grupos dentarios superiores e inferiores, por ejemplo, los incisivos superiores y los incisivos inferiores, se llaman igual incisivos, central y lateral, pero son tremendamente diferentes. ¿Ya? No tienen similitud ni en su forma. ¿Ya? Entonces, esa diferencia que hay entre los dientes superiores e inferiores, que son del mismo grupo, pero son antagónicos, son homólogos antagónicos, porque uno está en un arco y el otro está en el otro arco, entonces ahí viene esa palabrita que conocimos hace clases atrás, que se llama anisognatismo. ¿Ya? Entonces, esas son las características que observamos. Ahora, en la biografía nueva, ¿ya? A la diferencia que hay entre los grupos dentarios o los dientes del mismo arco, ¿ya? Por ejemplo, hay una diferencia entre el primer molar y el segundo molar. Son del grupo molar, pero es diferente el primer molar al segundo. Y el segundo puede tener similitudes con el tercero, pero también son diferentes. Entonces, corresponden al grupo molar, ¿ya? Están en el mismo arco, pero son diferentes. Entonces, ustedes van a encontrar a eso como la denominación de diferencia de tipo. Diferencia de tipo. En algunos libros nuevos aparece eso, ¿ya? Esa es la diferencia de tipo. Y al anisognatismo, que es la diferencia entre los grupos dentarios opuestos o antagónicos, van a encontrarlo con el nombre de diferencia de clase. ¿Ya? Diferencia de clase. Entonces, eso es lo mismo que el anisognatismo, la diferencia que hay entre los grupos que llevan el mismo nombre, pero que son opuestos, están en arcos opuestos y son diferentes en su forma y en todo. ¿Ya? Eso se llama anisognatismo, pero también lo van a encontrar con el nombre de diferencia de clase. ¿Han entendido? Sí, doctor. Ya, entonces, nunca se olviden, todos los dientes son asimétricos. ¿Qué quiere decir asimétrico? Sin la misma medida, eso quiere decir. Sin, métricos, medida, sin la misma medida. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que no tienen la misma medida? Que son diferentes. ¿Ya? Y aquí viene otra situación que se las estoy criticando cada rato sus dibujos. Yo hago el cuadrito acá para que ustedes dibujen, ¿no? Hago el dibujo y ustedes agarran y al hacer el dibujo se van así. Dejan aquí el espacio y se vienen así. Así.
Entonces aquí me están dejando una superficie plana. Y ya les he dicho, la superficie de los dientes son curvas. En un diente normal o formado o terminado de formar con características de normalidad, las superficies son curvas, cóncavas o convexas. La aparición de superficies planas es anormalidad y esa anormalidad se da por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, ya con el uso que se le da, aparece la atrición y la abrasión, es decir, ya por agentes externos aparecen las superficies planas, ¿ya? Pero todas las superficies de los dientes son, cuando el diente está normalmente formado, son curvas, cóncavas o convexas. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí. Sí, doctor. Ya. Hay aquí empieza ya una parte muy interesante que la vamos a ver mañana. Si es que no nos cansamos mucho de limpiar, o podemos reemplazar la clase el sábado de la mañanita, pero mañana vamos a avanzar una parte a las 7:30. Por favor, yo voy a dejar de avanzar el tema aquí, pero háganme un favor. Estudien. Vamos a hablar de las convergencias de las caras. Y necesito que sepan de memoria las caras de los dientes. ¿Cuáles son las caras laterales? ¿No? Cuando uno mira el diente por vestibular, ¿cuáles son los lados? Ya, como se los he explicado ahorita. Es la única forma en que van a entender este tema. El resto es que ustedes lo aprendan de memoria, quieran contestar de memoria y se enreden por completo. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Para mañana, por favor, apréndanlo de memoria. ¿Ya? Porque vamos a hablar, todo va sobre las caras laterales, libres y proximales. Todo. De dónde a dónde se extienden, en qué parte está la mayor convergencia, el mayor valor de la convergencia, dónde no converge, etcétera, etcétera. Pero necesito de ustedes esa partecita, un poquito de interés. Ya no voy a preguntar yo mañana nada, yo voy a hablar, ¿no?, de las convergencias. Voy a hacer preguntas así como siempre hago para que participen. Y las personas que contesten, pues bueno, ya saben lo que yo hago cuando contesta alguien, ¿no? Entonces, por favor, jóvenes, mañana a las 7:30 y díganle a sus compañeros que traten de ingresar, porque a todas las clases solamente asisten 97, 98, no llegan a 100. ¿Ya? Sí, Majibe. Doctor, disculpe, ¿no podría entrar a las 8, doctor, mañana a la clase, por favor? Es que esa hora es la hora de la teoría, teoría. Y le hemos puesto esa hora porque
más tarde los viernes. Es muy complejo el internet, Paolo. Ya, así que te vas a tener que apurar un poquito. Si es que tenés alguna cosa que hacer. ¿Ya? Entonces, por favor, y los que puedan, mañana aparézcanse para que limpiemos el sótano. ¿Listo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Que les vaya bien entonces. Hasta luego. Hasta luego.